Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, muchas gracias a los colegas del Seminario del Campo Freudiano de San Sebastián, con quien mantengo una relación de trabajo ya de hace décadas. Recordábamos ahora ya que en los años 80 y luego en los 90 habíamos tenido muchos encuentros aquí en San Sebastián y siempre estoy muy contento de venir a trabajar con vosotros. También muchas gracias al Museo San Telmo por acoger estas conferencias en este lugar realmente precioso, muy agradable. Y sí, cuando dije el título que has dado para la conferencia, luego hay que estar a la altura, porque no es nada simple hablar de lo femenino más allá de los géneros. De todas maneras, viniendo me he dado cuenta de algo que yo no había calculado. Tal vez mi inconsciente lo había calculado, y es que estamos en carnaval. Y que van a ver ustedes además que por un recorrido que voy a hacer en un momento, por una referencia de Lacan, pues viene a cuento, porque si alguna cosa podemos decir que es hoy en la actualidad toda la profusión, la multiplicación de géneros sexuales, es algo que tiene mucho que ver con las mascaradas, con las identificaciones, con los disfraces que nos ponemos para abordar al otro en la relación sexual y en la relación entre los sexos. Y el carnaval, en efecto, es, diríamos, la fiesta mayor de los géneros, de aquello que Lacan entendió como la dificultad para que haya una relación entre los sexos. Tenemos que ir a esa relación siempre con alguna mascarada, si no, parece que no hay manera de directamente establecer una relación. Hasta tal punto es así que, tal vez lo habrán escuchado alguna vez, hay una frase muy conocida de Lacan, que es no hay relación sexual, que puede parecer una frase muy impactante, porque relaciones sexuales las hay, más o menos, pero las hay. Más o menos bien, más o menos mal, pero las hay. Pero para Lacan la idea de que no hay relación sexual quiere decir que no hay ningún tipo de programa escrito que nos diga cuál es la relación entre los sexos, masculino, femenino o los que queramos inventar después. Y que en eso que llamamos la relación sexual, precisamente cada uno va a la cama, por decirlo así, con su propio fantasma, con sus propias imaginaciones, con sus propias fantasías, con las que aborda ese real de la relación sexual que nunca es simple y nunca está escrito como si lo está, parece, en el mundo animal, donde las cosas están mucho más claras, ¿no? Mientras que en el mundo del ser hablante, en el mundo de los cuerpos que hablan, la relación sexual siempre se ha hecho difícil, conflictiva. Hay que hacer muchas cosas para intentar abordarla. Y una de ellas es precisamente la mascarada. Con todo, dos cuestiones previas antes de introducirnos en el tema de este título que he dado. La primera se refiere, voy a decir, al propio autor de la conferencia y la segunda al propio título. Porque alguien podría decir, bien, ¿cómo alguien de género masculino, digamos un hombre, va a hablar de lo femenino? No es nada evidente, no es nada evidente. No parece obvio. Uno debería pensar que sería mejor escuchar a una mujer hablar de lo femenino. Yo estoy convencido de que es mejor escuchar a una mujer para hablar de lo femenino, que siempre desde el lado masculino hay algo muy difícil de decir, de abordar sobre lo que es lo femenino en tanto tal, lo que es la feminidad en tanto tal. Entonces yo me he planteado la cuestión, ¿qué autoridad puedo tener yo para hablar de lo femenino? Debo decir ya, nota a pie de página, que en uno de los últimos textos de Freud, que se llamaba Análisis finito e infinito, donde Freud abordaba la cuestión del final del análisis en los hombres y las mujeres, Freud se planteó la cuestión en estos términos. Pensaba que finalmente un buen final de análisis era el final para un sujeto que se pudiera autorizar en lo femenino. Y la palabra que utiliza Freud es esa. En alemán es Ablehnung,
que quiere decir autorización. Es decir, cuando un sujeto se puede autorizar en lo que tiene de femenino en sí mismo, podemos considerar que es un buen final de análisis. Esa es una lectura que podemos hacer del texto de Freud de análisis terminable e interminable como tal. Con todo, bien, tampoco es tan seguro que yo sea un hombre. Lo digo tal cual, porque para el psicoanálisis cualquier afirmación de identidad, y especialmente una afirmación de identidad de género sexuada, siempre es sospechosa. Incluso podemos pensar que un psicoanálisis es todo un trabajo de atravesar, de desprenderse de toda la serie de identificaciones que uno ha ido atrapando en su vida. Identificaciones nacionales, religiosas, familiares, incluso lingüísticas y sin duda también identificaciones sexuales como tal. Para el psicoanálisis una afirmación como yo soy un hombre es tan enigmática o tan dudosa como aquella identificación a la que se refiere Lacan en uno de sus primeros textos que encontró un médico psiquiatra explorador llamado Van den Steinen cuando fue a la tribu de los Bororo. Los Bororo son unos indios en la zona de Nigeria, y cuando les preguntó ¿usted quién es? Y le respondían yo soy una guacamaya. No decían ni soy un hombre, ni soy una mujer, ni soy tal, decían yo soy una guacamaya. Y cuando Lacan comenta esta afirmación, dice que no es una afirmación de hecho tan distinta en su estructura simbólica a la que alguien hace cuando dice yo soy español, o yo soy catalán, o yo soy vasco, o yo soy ciudadano de la República Francesa. Es una atribución de identidad que no es nada simple, no es nada simple. Se requiere una cierta operación simbólica, tomar ciertos rasgos del otro que no vienen dados naturalmente y que son lo que llamamos en psicoanálisis una identificación. Por lo tanto, decir soy un hombre para un psicoanalista no es nada obvio, no es nada obvio. Tanto es así, ya avanzo, que para Lacan la propia posición del psicoanalista tenía siempre algo más de femenino que no de masculino. Y si uno va estudiando la posición del psicoanalista tal como Lacan la entendía, va viendo que es una posición que tiene más que ver con la lógica de lo femenino que no con la lógica masculina. Tal vez algo de esto pueda avanzar hoy. Todo eso para introducirles en algo que va a ser para mí ir de duda en duda y de tiniebla en tiniebla. No sé lo que es lo femenino. Para mí es en todo caso un proyecto de trabajo, un proyecto de investigación. Y creo que en la actualidad en la que vivimos, cada vez es menos claro y seguro qué es lo femenino, precisamente. Especialmente en un momento de multiplicación de lo que se llaman los géneros. Y voy a hablar un poco de eso para situar la problemática. Hay que señalar una obviedad del título que les he dado, pero que es una obviedad importante, que no es solo gramatical. El título es lo femenino. No es ni la feminidad, ni es la mujer, sino que es lo femenino. Es decir, que lo femenino no está en género femenino. A lo máximo, si fuéramos rigurosos gramaticalmente, diríamos que es un género neutro, lo femenino. Como cuando hablamos de lo inconsciente. Tampoco, no es ni masculino ni femenino, llamamos eso neutro, como tal. Parecería más bien entonces lo femenino algo de género neutro. En todo caso, lo que quiero transmitirles hoy es que, tal como lo entiende el psicoanálisis, lo femenino no es un género. No es un género. No es un género ni en el sentido gramatical, ni en el sentido en el que actualmente se habla de la feminidad en la teoría de los géneros o en lo que se llama hoy también las teorías queer. Diré algo también sobre las teorías queer, que es un poco la actualidad de los estudios de género
en sociología y que se han inspirado en muchas líneas del psicoanálisis. Con todo, he de decir que, y esto lo he averiguado esta mañana mismo, que hablar de lo femenino más allá de los géneros o lo femenino sin referencia a los géneros, hablar de eso aquí en Euskadi pues tiene su gracia también, porque me he dado cuenta, me han dicho que en el euskera no hay géneros. No hay géneros gramaticales. Es decir, que se parece eso un poco al inglés, ¿no? Donde tampoco hay, por ejemplo, para decir hijo, hija, son, daughter, pero parece que en euskera ocurre algo parecido y que no hay una lógica gramatical donde se definan los géneros entre masculino y femenino de una manera clara. Y parece que ahí donde eso sucede ha sido más bien por influencia de la lengua castellana. Bueno, bienvenido sea esta circunstancia. No solo estamos en carnaval, sino que además estamos ante un público de lengua euskera que carece justamente de eso que nos parece tan obvio en otras lenguas, que es repartir las cosas entre masculino y femenino, como tal. Bien. El debate sobre los géneros es un debate muy actual y los psicoanalistas además lo estamos viendo en las consultas, porque cada vez más, puedo hablar ya de mi práctica, en los años 80 yo no recibía casos de jóvenes o no tan jóvenes que vinieran con una problemática o con una cuestión de lo que hoy se llama transgénero, es decir, con cuestiones sobre su identidad sexual, con el pedido de cambiar de sexo o de género, ahí vamos a ver que hay una problemática a distinguir, y yo puedo decir que al menos desde hace unos 10-15 años recibo cada vez con más frecuencia jóvenes, adolescentes, a veces incluso niños, que plantean una problemática de género que a las familias, a los padres, les es muy difícil incluso de aceptar. Recientemente escuchaba a un padre que venía con una muchacha adolescente, pero que tenía la idea clara de que era un hombre, y que había dicho, ya se había cambiado el nombre, ella misma, de un nombre femenino a un nombre masculino, y además vestía, y había pedido hormonarse, y está en tratamiento, no piensa en operarse, pero hay algunos casos en los que en efecto se recurre ya a la ciencia para operar esa transición de un género a otro. Y sabemos además que esto empieza a ser algo reconocido ya no como una patología, sino como un derecho a una forma de gozar, cambiando la propia identidad sexual. Eso en los años 80 era un tema muy excepcional, lo es cada vez menos, y va más allá de la problemática de la homosexualidad o de la heterosexualidad. Toca ya muy de cerca esa cuestión tan enigmática de la identidad sexual de cada sujeto como tal. Y es ahí donde todas las teorías de género y las teorías queer se han ido desarrollando. Son teorías que provienen además del auge del feminismo, de los feminismos, diremos además, porque no hay un solo feminismo, sino ha habido muchos feminismos, algunos más cercanos al psicoanálisis, otros más alejados, y que han dado lugar también a las nuevas teorías queer que abordan esta cuestión, la cuestión de la reasignación de género, los pedidos de reasignación de género, de los pasajes y transiciones de un género a otro, dando cuenta de esta nueva reivindicación del sujeto de nuestro tiempo sobre su forma de gozar. Y no solo de gozar en la sexualidad, sino de gozar en la vida social, en el vínculo con los demás, en la familia, etc. Estos movimientos queer, lo que se llaman los movimientos queer es una palabra muy interesante, que voy a subrayar. Queer, Q-U-E-R, se pronuncia queer. La verdad me parece una palabra muy interesante para el psicoanálisis, porque
hace una crítica fundamental a lo que entendemos habitualmente por la diferencia y no se sabe muy bien cómo traducirlo. Queer se puede traducir por lo torcido, por lo que se separa de la norma, por lo que es singular, lo que no es comparable a nada más, aquello que no se puede definir por oposición a otra cosa. Es muy lacaniana esta palabra, porque para Lacan lo singular, aquello que no es comparable de cada sujeto, es justamente el principio del psicoanálisis, abordar aquello que es lo queer en cada sujeto. Y las nuevas teorías queer, no todas, pero las que realmente llevan esa cuestión hasta el límite, abordan justamente la cuestión del sexo en una crítica radical a la noción de diferencia y de binarismo. En realidad, hasta no hace tanto, diríamos en las sociedades patriarcales y en las sociedades heteronormales, o homonormales también, podemos hablar de lo homonormal también, en ese sentido, las cosas se han ordenado por un binarismo, hombre, mujer, masculino, femenino, niño, niña, azul, rosa, en fin, eso tiene todo un universo de las identidades sexuales, ha funcionado y sigue funcionando por la lógica de la diferencia. Y la diferencia quiere decir que cada elemento se define no por sí mismo, sino por su oposición en relación al otro elemento. Ese es un principio estructuralista que para Lacan fue muy importante y que está en el principio del lenguaje. Cada término significante, como dirá Lacan, no se define por sí mismo, sino por su oposición con respecto a otro. Eso es el estructuralismo desde Saussure, desde la lingüística de Saussure, que definió la lengua así. Un término no vale por sí mismo, sino por su oposición con el otro. Y ahí la lógica del binarismo y la lógica de la diferencia es fundamental para ordenar el mundo en el que vivimos. Toda la política funciona por diferencias y lógicas binarias. Cuando digo toda la política parlamentaria, la política en la que estamos sumergidos. Le iría bien a la política algo de lo queer, es decir, algo de introducir lo singular que no se define por oposición con respecto a otro término, sino que se define como algo incomparable y como algo que no tiene una identidad propia en sí misma, ontológica, sino que es siempre tan singular que se aparta de cualquier definición normativa. Ese es para mí el valor del movimiento queer actual y que plantea cuestiones muy importantes al propio psicoanálisis. Paréntesis, nota de actualidad, el mes pasado, creo que fue, en el encuentro anual de nuestros colegas de París, la École de la Cause Freudienne, que es un poco el centro de lo que ha sido el psicoanálisis lacaniano durante muchas décadas, en una gran jornada de trabajo con unas 3.000 personas, participó alguien que tal vez ustedes conozcan, que se llama Juan B. Preciado, Paul Beatriz Preciado, que es un transgénero, una mujer que ha migrado que está migrando a hombre, luego hablaremos un poco de eso, hizo una crítica muy severa a algunos colegas psicoanalistas, incluso supuestamente lacanianos, que siguen defendiendo una posición binarista en su concepción sobre la sexualidad, entendiendo el campo de la sexualidad como ordenado entre lo masculino y lo femenino, como una polaridad justamente binaria y fundada en la noción de diferencia, la diferencia sexual. Hizo una crítica muy fuerte, ha tenido gran resonancia ese discurso de Paul B. Preciado, que por cierto es de Cataluña, es alguien que viene de Cataluña y que es muy crítico con todas las teorías, incluso del feminismo, que se fundan en las definiciones binarias o de la lógica de la diferencia. Y planteó la necesidad de que los psicoanalistas estemos al orden del día en este punto. Me pareció una crítica muy interesante, muy importante para los psicoanalistas. Precisamente si leemos a Lacan,
nos vamos a dar cuenta de que la lógica binaria y de la diferencia no explica nada de lo que es la identidad sexual y, sobre todo, lo que no puede explicar de ninguna manera es qué es lo femenino o la lógica femenina. La lógica de lo femenino nos plantea, ya se lo planteó a Freud, un problema fundamental, y es que no puede ser explicada la posición femenina por la lógica de la diferencia o de la oposición con respecto a lo masculino o a lo que Freud llamó lo fálico. Voy a dar un ejemplo muy simple, que siempre doy para intentar explicar cómo la lógica de lo femenino hace explotar toda noción de diferencia y toda ordenación de los géneros en términos de diferencias. Cuando hablamos de la lógica binaria, hombre-mujer, que es la lógica con la que Freud introdujo su teoría de la sexualidad, con la lógica de falo-castración, los términos que Freud utilizó eran estos, o fálico o castrado, estamos en una lógica de o 1 o 0. Es un lenguaje binario al estilo del lenguaje de los ordenadores. 1 o 0, presente o ausente. Y hay toda una parte importante de lo que es la vivencia de la sexualidad, la vivencia de las identidades sexuadas, que funcionan por esta lógica de presencia y ausencia. El niño o la niña que ve la diferencia de los sexos y ve que unos tienen pene y otros no tienen pene, organiza su visión de la diferencia sexuada en una lógica binaria y se sitúa del lado de un lugar o del otro. Hay los que tienen, hay los que no tienen. Con respecto a eso siempre recuerdo un chiste involuntario de una niña que salía de la escuela después de una clase de educación sexual donde le habían explicado que habían los niños que tenían pene y cuando salió del colegio se lo explicó a su madre, ¿no? Y le dijo, ¿me han explicado eso? Ah, muy bien, los niños tienen pene. Y la madre dijo, ¿y las niñas qué tienen? Dice, las niñas tienen pena. Que era la inclusión de la diferencia de género, la inclusión de la diferencia de género es lo que Freud llamó el penis night. Es lo que Freud llamó el penis night, que es, bueno, pero lo interesante es que los dos tienen. Cuidado, ¿eh? No es tan simple eso, no es tan simple. Fíjense que esa es la lógica fálica. Lo que Freud descubrió como la lógica fálica es que todos tienen algo, de alguna manera, y la niña también tenía ahí, tenía pena, pero tenía. Ahí lo importante es lo que se tiene, fundamentalmente. Y en la lógica fálica binaria hay justamente ese movimiento. Algo se ordena a través de la presencia y de la ausencia. Es decir, entre, vamos a decirlo en términos de lenguaje informático, 1, 0. Bien, esa es la lógica fálica masculina. Y esa lógica es la lógica del poder también. Hay los que tienen, hay los que no tienen. Y generalmente los que tienen son los que tienen poder sobre los que no tienen. Y es cierto, debemos decir que la misma posición de las mujeres ha sufrido durante el patriarcado esa suposición de que las mujeres no tienen. Y se ha fundado que no tienen fuerza, no tienen poder, etc. Y todo el patriarcado se ha ordenado alrededor de este poder fálico, del símbolo fálico, que lo llamarán como quieran ustedes, los analistas lo llamamos poder fálico, que es el que tiene. Y eso se funda en esa lógica, 1, 0. Lacan descubrió muy pronto, bueno, Freud empezó a ver muy pronto que eso chirriaba por algún lado, que cuando escuchaba la posición femenina, y no hay que olvidar que el psicoanálisis empezó con el encuentro de Freud con algunas mujeres, no fueron los hombres quienes inventaron el psicoanálisis con Freud, fueron las mujeres, precisamente porque introdujeron una lógica distinta a la lógica fálica. Freud empezó a darse cuenta de que esa historia empezaba a aparecer con muchos matices, que entre el 1 y el 0 hay un montón de números. En fin, en realidad hay una infinidad de números. Ese es un tema que Lacan se tomó muy en serio, hasta tal punto que fue a autores como Frank Dedekind, Cantor, Gödel, los autores de la lógica del siglo XX, para estudiar qué es el número real
que está entre el 1 y el 0 y que nos abre una infinitud enorme. Entre el 1 y el 0 hay el 0,01, el 0,0001, el 0,03, el 0, en fin, incontables. No hay modo de ordenar ese espacio entre 0 y 1 con la lógica binaria de la diferencia, porque se nos abre una infinitud enorme. Imposible recorrer ese espacio entre 0 y 1 con la lógica binaria. Voy a dar un ejemplo muy intuitivo, que, en fin, valdrá lo que valga, pero supongo que resonará en todos, ¿no? Vamos a ir a lo más directo de lo que es el goce sexual. Cuando se trata del lado fálico, o bien hay o no hay, o hay erección o no hay erección. Y eso no se puede fingir. No he visto ningún hombre que pueda fingir una erección, por mucho que quieran a veces cuando hay el encuentro con la impotencia sexual. O hay o no hay, eso es binario. Cuando vamos a la cuestión del goce femenino, no se sabe nunca del todo. A veces hay, a veces no se sabe hasta dónde llega, tal vez sí, tal vez no. Ahí se abre un espacio de infinitud no localizado, ni localizable claramente en el cuerpo. Los sexólogos delirantes, con su historia del punto G, han dicho cualquier barbaridad, cualquier historia, para intentar localizar algo que no se deja localizar, con una lógica binaria, precisamente. Se abre ahí un espacio de una infinitud. Lacan tiene todo un seminario que mañana vamos a trabajar con los colegas del seminario, que es un seminario aún, un seminario precioso, dedicado justamente a la posición femenina y al amor, donde Lacan investiga ese campo, investiga el campo de la infinitud que se abre con la posición femenina entre 1 y 0, entre falo y castración, para decirlo en términos freudianos, entre tener o no tener. Ahí se abre un espacio que se abre desde lo femenino. Eso es lo que debemos subrayar ahora. Voy a dar otro ejemplo de la política, porque además creo que vale la pena plantearlo aquí. Hay el discurso político que se funda en las identidades binarias y en la identidad de cada elemento consigo mismo por su diferencia con otro. Tal vez recuerden una frase: un plato es un plato, un vaso es un vaso. Y eso es así, es decir, funciona por la lógica de la diferencia. Para la lógica femenina y para la lógica psicoanalítica, eso no es tan simple. A veces un vaso no sabemos qué es. Puede ser un vaso de muchos tipos. Además, hay vasos que se distinguen en sí mismos y que no pueden definirse por su diferencia con un plato. A la vez un plato tampoco sabemos muy bien lo que es. Cada plato es distinto. Hay platos así, hay platos así, según las culturas, según los lugares. Para la lógica femenina no hay ninguna identidad de un elemento consigo mismo. Y esa es una posición que los psicoanalistas hacemos valer de entrada en nuestra práctica. Yo, cuando viene un sujeto y me dice yo soy un TDAH, por ejemplo, y me ocurre cada día más, le pregunto qué es para usted un TDAH. Un trastorno de hiperactividad con trastorno de atención. Mire, soy un bipolar. Cada vez más vemos personas que vienen identificándose con un colectivo. Si aceptamos esas diferencias como identidades fijas, ya no escuchamos nada de la singularidad de cada sujeto. La primera tarea del psicoanalista es, desde la lógica femenina, romper esa dialéctica de las identidades fijas fundadas en la diferencia, en las definiciones diferenciales. Lo primero que hago es preguntar, bueno, ¿qué es para usted un TDAH? Y las respuestas suelen ser siempre muy interesantes. No dar nada por supuesto es una regla primera del psicoanalista cuando recibe a un sujeto. Y venga con la identificación que venga. Bien, es ahí donde se abre el espacio de lo queer. Ese espacio que les decía que en la actualidad se está desarrollando en las teorías queer, que tienen sus propias contradicciones, porque conocerán sin duda cómo eso se ha formalizado actualmente con las iniciales
LGBTIQ, los movimientos LGBT. Y eso en fin, vamos a acabar las letras del abecedario seguramente, porque eso va a seguir, se van a ir multiplicando, los géneros se van a ir multiplicando, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales, lo que se llaman cisgénero, es decir, los que se consideran idénticos al supuesto sexo anatómico con el que han nacido, los transgénero que migran de género respecto a su sexualidad orgánica, y dentro de estos están la Q, esa al final, porque es LGBTIQ, esta Q son los queer. Pero hay una paradoja muy interesante, y es que los queer se definen precisamente como los inclasificables. Entonces nos encontramos con algo que es como introducir, eso es muy borgiano, ¿conocen esa clasificación de Borges que Foucault dio como cita en un texto suyo, ¿no? Que decía, bueno, están los animales que tienen 4 patitas, los que tienen 6 patitas, hay los tal, hay los cual, una gran clasificación. Y al final dice, y aquí entran además los que no están en ninguna clasificación, ¡pum!, y los metemos en un cajón también. Bueno, pues un poco los queer están en esa paradoja, que como no clasificables ya han sido clasificados, como los no clasificables ya los han introducido en el abecedario con la letra Q en esa secuencia. He citado a Foucault y estamos en esta historia, es decir, la clasificación es el principio del poder. El poder funciona fundamentalmente clasificándonos en identidades, y sabe que, o no lo sabe, pero funciona sin saberlo así el poder, que podrá ser efectivo en la medida en que nos tenga cada uno clasificados en algún lugar. Y con el problema de la teoría de género está ocurriendo algo parecido. Es decir, que la clasificación de géneros no puede abordar lo que es la problemática, la verdadera problemática de la identidad sexual como tal, que lo queer intenta abordar. Esta problemática viene de muy lejos. En realidad, todos los estudios de género, todos los estudios sobre incluso el feminismo, todos los estudios de transgénero y queer, tienen como primer antecedente la figura de alguien que era un psicoanalista, que se llamaba Robert Stoller, que en el año 63, más o menos, hizo una diferencia entre sexo y género. Sex and gender. Y ese término gender fue el que dio origen a toda la teoría de géneros que ahora conocemos en distintas versiones. Y introdujo esa diferencia en un congreso psicoanalítico internacional en Estocolmo, en el año 63, buscando, decía, una palabra para poder diagnosticar aquellas personas que, aunque poseían un cuerpo de hombre, se sentían mujeres. Y ahí empezó toda esta problemática que ahora conocemos como las teorías transgénero y queer, teniendo en cuenta una cuestión fundamental, y es que no existe dependencia biunívoca e inevitable entre géneros y sexos. Y que, al revés de lo que dijo un día Freud, contradiciéndose a sí mismo, la anatomía no es el destino. Freud un buen día se le ocurrió y dije, no, la anatomía es el destino del sujeto humano. Pero en realidad si uno lee Freud, realmente se da cuenta de que Freud mismo no creía eso que había dicho, que lo que supuestamente es el sexo anatómico no dice ni determina cuál será el género con el que se identificará el sujeto en su vida, que puede haber, y siempre hay, un gap, una diferencia fundamental como tal. Tanto es así que Freud llega a decir que en realidad en el inconsciente no hay inscrita una diferencia entre los sexos, que para el inconsciente no hay justamente una lógica binaria, una oposición, y que nadie nace hombre ni mujer, sino que es algo que se construye a través de un largo recorrido, generalmente poco seguro, y que se pone en cuestión de diversas maneras a lo largo de la vida de un hombre y de una mujer, o de un transgénero, o de un cisgénero, o de un queer, y que siempre pasa por el vínculo con el otro. No hay modo de acceder
a una identificación sexuada, sino es a través del vínculo con el otro, con la imagen del otro como tal. Entonces, bien, la pregunta fundamental sería cómo poder definir hoy lo femenino dentro de una lógica de la diferencia que es la que ordena el mundo de los géneros. Por mucho que los multipliquemos, podremos multiplicarlos al infinito, pero la lógica de la diferencia sigue funcionando igualmente, aunque no sea con el binarismo hombre-mujer como tal. Bien, eso tiene una razón histórica en Occidente, y ahí, sin duda alguna, las teorías de género y las teorías queer tienen razón cuando hablan de la cuestión sexual y la cuestión de identificaciones sexuadas como un problema cultural, relativo a la cultura en la que uno vive. Debemos recordar que la Ilustración, que en realidad es el principio de la modernidad, siglo XVIII, la Ilustración, la Revolución Francesa, todo lo que viene en ese momento, nacimiento de la ciencia moderna, etcétera, fue contemporáneo de lo que se dio en llamar en ese momento los derechos universales del hombre. Y eso ha ido funcionando desde entonces como tal. La expresión es fuerte, derechos universales del hombre. Lo que quería decir que las mujeres quedaban fuera, lisa y llanamente. Hay que recordar que Olympe de Gouges, que fue, vamos a decir, la primera mujer antecedente de los movimientos feministas, inmediatamente, sin poder salir de la lógica binaria, y ese era el gran problema, propuso hacer una declaración de derechos universales de la mujer. Duró lo que duró, porque la pasaron por la guillotina. ¿Con esto qué quiero decir con esto? Quiero decir que la modernidad y la Ilustración y el mundo que conocemos actualmente como el mundo contemporáneo y de los derechos, de los llamados derechos universales del hombre, se fundó por una exclusión de la singularidad femenina. Se fundó en un universal, los derechos universales del hombre como universal, que dejaban fuera la singularidad femenina como tal. No fue hasta siglo XX que se cambió esa denominación para hablar de Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso fue en el año 48, 1948. Y solo en 1976, es decir, anteayer, se convirtió en ley de derecho universal, reconocido, diríamos, como tal, legalmente, diríamos, y legítimamente, incluyendo aquello que la Ilustración había dejado fuera en los derechos universales del hombre como tal. Por lo tanto, en efecto, creo que estamos todavía demasiado cerca de todo este movimiento para ver la lógica que está introduciendo la pregunta por lo femenino como lo singular que hace objeción a la lógica de los universales, a la lógica que se funda en la presencia o la ausencia de un elemento y que configura conjuntos universales como tal. Eso a Lacan le interesó muchísimo, porque lo entendió como un problema lógico. En realidad lo que estamos diciendo ahora es algo que tiene que ver con un problema de lógica, casi incluso diríamos de lógica de conjuntos. Yo puedo construir conjuntos universales a partir de un rasgo, definiendo qué elementos están dentro a partir de la exclusión de un elemento que no tiene ese rasgo. De nuevo estamos en la lógica falo-castración, 1, 0. Y puedo definir el universal de los hombres, de los derechos universales del hombre, en la medida en que dejo un elemento excluido fuera de ese conjunto. Lacan entendió que eso era la lógica fálica masculina y es la lógica del poder fálico masculino y introdujo la necesidad de pensar la lógica del inconsciente y la lógica del sujeto freudiano con una lógica que no funciona con la diferencia binaria,
sino que funciona, como decía Lacan, con la lógica del uno por uno, donde no podemos establecer un conjunto cerrado. A partir de ahí no podemos funcionar con el 1-0, ni decir, creo un conjunto y digo por un rasgo los que están dentro a partir del que ha quedado excluido, sino que debo considerar cada elemento en su singularidad. Y es por eso que Lacan decía, tal vez se entienda un poco mejor ahora una frase muy enigmática de Lacan, que decía, la mujer como universal no existe. Solo existe una mujer, otra mujer, una, y eso no hace nunca un conjunto universal que podamos definir por un rasgo determinado. Si consigo transmitir esto hoy, en fin, diré que es una de las claves de la enseñanza de Lacan sobre el asunto, haber dicho que del lado femenino se introduce una lógica que rompe con toda lógica del universal, de las identificaciones seguras, donde cada elemento está seguro de pertenecer a su conjunto. Desde el lado de la lógica femenina nunca estamos seguros de la identidad o de la identificación propia. Por eso les decía de entrada que tampoco estoy tan seguro yo de ser un hombre, si lo escucho desde el lado femenino. Si lo escucho desde lo que hay de femenino en mí mismo, sin duda alguna, y siempre hay algo de lo femenino en mí mismo. Bien, esa lógica del uno por uno, los analistas lacanianos hablamos mucho siempre de la necesidad de seguir la lógica del uno por uno, impide construir conjuntos cerrados. Y Lacan se dirigió a la lógica de los conjuntos abiertos, es decir, los conjuntos que no pueden cerrarse en una definición para todos los elementos que los incluye, sino que tiene que haber un elemento, otro elemento, otro elemento. Eso hay que elaborarlo, es un tema interesante. Los lógicos estudian eso también en las llamadas lawless sequence, es decir, las secuencias sin una ley interna, donde no puedo saber, a partir de los elementos que ha habido en una serie, no puedo saber cuál es el elemento que vendrá, no lo sé, porque es una ley, es una secuencia sin ley. ¿Eso qué quiere decir? Que quiere decir que cada elemento tiene que inventarse a sí mismo, Bien. Todo eso Freud lo intuyó un poco, pero cuando se encontró con esta problemática, Freud mismo dijo, esto me sobrepasa. He llegado a lo que él llamó un continente negro. Llamó así, dijo, el continente de lo femenino para mí es un continente negro, terra incógnita, hasta aquí llego y hay algo que habrá que seguir trabajando e investigando. Hay que decir que los analistas postfreudianos no retomaron el guante de Freud y más bien derivaron generalmente a una posición muy falocéntrica, es decir, a ordenar toda la problemática en términos binarios y en términos de lógica de la diferencia. Y fue Lacan quien realmente, después de un largo recorrido, porque de entrada Lacan tuvo que dar muchas vueltas hasta bien entrada su trabajo en los años 60-70 para introducir esta otra lógica de lo femenino, donde empezamos a encontrar toda una nueva problemática para abordar esto que ahora llamamos lo transgénero, lo transexual, etcétera, etcétera, y que no se funda ya tanto en una lógica de la diferencia. Tanto es así que si seguimos esta lógica tal como Lacan la introdujo, debemos llegar a decir que no hay posible identidad sexual. Lo digo así, luego lo discutimos, porque sé que es una frase muy, muy fuerte, muy contundente, pero no encontrarán en Lacan en ningún momento la idea de que hay la posibilidad de fundar una identidad sexual única. Dicho de otra manera, de una forma o de otra, todos estamos sometidos a un movimiento transgénero en nuestra vida. Eso además lo escuchamos en los divanes. Yo debo decir, no he escuchado todavía a un sujeto que esté absolutamente seguro de su identidad sexual. Si lo conocen, me lo presentan y seguramente si le pregunto un par de cosas lo voy a poner en cuestión incluso en ese punto. Porque la sexualidad misma es lo que nos introduce algo del orden de lo no representable, algo del orden
de un orden que nos divide necesariamente. Cuando hablamos del goce sexual, hay un punto en el que algo nos sobrepasa y no podemos representarnos en términos significantes, diría Lacan, en términos de representación de género como tal. Es decir, que hay algo que siempre aparece como no representable como tal. Lo interesante es que esto aparezca siempre más claro e introducido del lado femenino. Eso lo saben algunas mujeres. Voy a citar a una mujer que me hablaba de esto, que era bailadora de tango, y me decía que cuando una mujer baila el tango, a diferencia del hombre que baila el tango con una mujer, la mujer baila el tango con su propio enigma, con ella misma como enigma. Es una buena manera de abordar lo no representable de lo femenino del lado mismo de una mujer como tal. Esa frase se parece mucho a una que me preguntó el otro día la periodista de la radio en Bilbao, que era sobre una frase de Lacan, donde Lacan dice que la mujer se hace otra para sí misma. Así como es otra para el hombre, se hace otra para sí misma. Es como esta bailadora de tango que decía entonces que cuando el hombre bailaba con ella como otra, pero que ella misma se sentía bailando con ella misma como otra. Y que era a través del hombre como ella se planteaba la pregunta de su identidad sexual como tal. Si vamos al hombre ahora y le descubrimos lo que tiene de femenino, le va a ocurrir exactamente lo mismo. Tan machote como puede parecer por un lado, cuando se le pregunta, según la lógica no fálica, empieza a aparecer aquello que no es idéntico a sí mismo también y que lo transforma en otro para sí mismo como tal. Una vez llegados a este punto, la cosa de la sexualidad se transforma en algo mucho más complicado. Voy a dar un ejemplo que Lacan toma muy pronto en sus seminarios para entender que la cuestión entonces de la heterosexualidad, de la homosexualidad, es mucho más compleja a como habitualmente se la toma incluso en los propios estudios de género. Y lo plantea a propósito del caso de un escritor, Marcel Proust, en su famosa A la búsqueda del tiempo perdido, donde Lacan encuentra que Proust es un buen ejemplo de alguien que puede tener una relación homosexual con un objeto del otro sexo, es decir, con una mujer. Si se lee Proust bajo esa perspectiva se entienden muchas cosas. Dicho de otra manera, lo que Lacan descubre en Proust es alguien que tiene una relación homosexual con un objeto del otro sexo. Dicho de otra manera, eso puede parecer muy enigmático, pero quiere decir que lo que define la posición sexuada no es el objeto con el que tenemos una relación. Yo debo decir que esto lo escucho cada día en los divanes. No es el objeto el que define nuestra identidad sexual. Y cuando decimos, por ejemplo, los analistas, hay una elección de objeto homosexual, eso puede ser equívoco, porque yo podría decir, no, es una elección homosexual de objeto. Son dos cosas distintas. Si yo digo elección de objeto homosexual, pongo el acento en el objeto. Pongo el acento en el que es la elección, por ejemplo, de un hombre que ha escogido como pareja a un hombre. Y digo elección de objeto homosexual. Pero no funcionamos así, en realidad. Para el psicoanálisis, más bien hay que hablar de elección homo o heterosexual de objeto. Sea cual sea el objeto, lo que define lo hetero o lo homo es mi posición con respecto al otro, a la alteridad del sexo como tal. Y Lacan recurre a Proust para dar un ejemplo de alguien que, enamorado de mujeres y escogiendo a mujeres como parejas, mantenía una relación homosexual con esas mujeres. Es posible para un hombre elegir
una relación homosexual con alguien del género opuesto. Y eso tiene mucho de freudiano. En realidad, si vamos a Freud, van a ver ustedes que él habló de dos tipos de elección posible. Lo que llamaba elección narcisista o elección anaclítica. Para resumir, porque es un poco largo, decía, o bien elijo a alguien según mi propia imagen, son las elecciones narcisistas, generalmente son las que funcionan peor, hay que decir, y luego hay las anaclíticas que escogen a partir de la alteridad, a partir de aquello que escapa a lo que se unifica a mi propia imagen, a lo que se parece a mí, pongamos por caso. Pues decía, no hay, ahí sí, ahí hay un binarismo. Ese es el único binarismo que podemos conservar en psicoanálisis. O bien elegimos según lo que se parece a nosotros y nos transformamos en unos racistas, especialmente con las mujeres. Muchos hombres que llegan a la violencia de género se pueden explicar por elecciones narcisistas de objeto, es decir, por elecciones homosexuales de objeto. Han escogido una mujer, pero lo han escogido según lo que Lacan llamaba lo homo. Ahí Lacan hacía un juego de palabras. Lo homo quiere decir lo homogéneo con la propia imagen de uno, con lo narcisista. Y excluye lo diferente, excluye aquello que no se adecua a la propia imagen. El límite de eso es el pasaje al acto violento, que desgraciadamente es un tema de actualidad terrible, terrible de actualidad. Siempre lo ha sido, pero ahora... Bueno, en fin, ese sería otro tema, el tema de violencia contra las mujeres, si quieren luego hablamos un poco de eso, porque es un tema que hay que explicarlo también a partir de esta lógica de la diferencia y de lo homo como tal. Mientras que una elección fundada en lo hétero, permite un vínculo con lo otro, con lo extraño, con lo no igual a mí mismo, con aquello que no se puede definir por la lógica de la diferencia y que incluye lo otro en lo uno, incluye lo otro en lo uno. O dicho de otra manera, en los términos de los que yo he intentado hablar hoy, introduce lo femenino en la lógica fálica masculina como tal. Freud decía en un punto que los antiguos tenían más claro esto. Los griegos, por ejemplo, lo dice en una nota a pie de página a su famoso texto de los 3 ensayos para una teoría sexual. Dice, los griegos, por ejemplo, daban más importancia a la pulsión, vamos a decir, al deseo, que no al objeto. Y se definían su género, definían su posición sexual, no tanto por la naturaleza del objeto, más o menos parecida a su imagen, sino por la pulsión, por el deseo como tal. Y Freud dice, la modernidad ha dado demasiada importancia a la imagen del objeto en detrimento del deseo y de la pulsión del sujeto. Dicho de otra manera, hacemos elecciones sexuales más por el valor que damos al objeto en tanto se parece a lo que nosotros somos, en tanto se parece a los ideales de la época, etcétera, que no al deseo, que por definición es siempre extraño, es siempre queer, es siempre algo singular, es algo fuera de la norma, siempre, por definición. Freud ya entendía eso, aunque no le pudo dar la formulación que luego le dio Lacan como tal, y que ahora yo quería dar. Lacan lo llevará tan lejos que hará casi un chiste diciendo que, les cito esa frase, dice, vayamos más allá de los géneros, vayamos más allá de las definiciones de las elecciones según el objeto. Dice, llamemos heterosexual a aquello que ama a lo femenino como tal, sea quien sea el género. Es un poco bestia el asunto, por supuesto, porque es romper toda la lógica de los géneros posibles. Es decir, finalmente, si debemos hablar de amor, es amor por lo hétero, por lo singular, por aquello que escapa a cualquier asimilación a la lógica de la diferencia y de lo igual.
Es una frase muy fuerte. Esto Lacan lo dirá en los años 70. Está ahí. Pero hay que desarrollarlo. Y creo que es una buena frase para la teoría queer como tal. Yo les había traído dos pequeñas historietas para hablar de eso. No se las voy a explicar las dos. Una se la voy a citar porque es un texto que me parece siempre muy ejemplar para estudiar esta cuestión. Es el texto de una escritora que seguro conocen, que es Isaac Dinesen, Karen Blixen, la de Memorias de África. Se conoció sobre todo por su obra Memorias de África, y es un cuento que se llama La página en blanco. Yo he trabajado mucho ese cuento porque me parece que es uno de los mejores relatos sobre lo femenino como aquello que está más allá de cualquier lógica de los géneros. Finalmente, Karen Blixen lo que dice es que no hay definición posible de la feminidad, que lo femenino es una página en blanco en la historia occidental que se resiste a ser escrita como tal, pero que es la que permite que algo se escriba siempre, porque sin página en blanco no podemos escribir nada. Es un cuento precioso, se lo recomiendo. Lo van a encontrar en los relatos de Isaac Dinesen. Se llama así, La página en blanco como tal, y es una joya para entender qué es lo femenino más allá de los géneros. Pero para hacer honor a que estamos en momento de carnaval, sí les voy a citar otra pequeña historieta de un autor que a Lacan le gustaba mucho, que se llamaba Alphonse Allais, un autor del siglo XIX, que hizo una pequeñita obra de teatro que se llamaba Un drama muy parisino, donde se pone en juego, se pone en escena la mascarada de los sexos, hasta el punto de plantear esto que yo les explicaba, cómo lo femenino plantea a cada sujeto su no identidad consigo mismo, la imposibilidad de identificarse con un género de una manera estable y continua. Es una historia muy, muy simple, es una historia de una pareja, es un feliz desencuentro, vamos a decir así. Cada uno de esta pareja, el hombre y la mujer, están celosos uno del otro, cosa que suele ser la norma cotidiana en la vida de los sexos, ¿no? Los celos como tal. Y cada uno, para poner a prueba al otro, le envía un mensaje con una cita secreta, un mensaje anónimo, es decir, un mensaje que viene de alguien que no se sabe quién es, con una cita secreta a un baile de disfraces, a un baile de carnaval, precisamente. Cada uno para verificar o no sus celos, ir a ver si realmente el otro acudirá a ese baile para serle infiel. Cada uno lo hace sin que el otro sepa quién está enviando ese mensaje, porque son mensajes anónimos, citándolo a ese baile de disfraces. Se citan, sin saberlo, al mismo baile de disfraces. La obra tiene todo su encanto precisamente porque cada uno va a ir disfrazado a ese baile sin saber que se va a encontrar con el otro, como tal. Ella va disfrazada de piragua congolesa. No me pregunten qué quiere decir un disfraz de piragua congolesa, debe ser algo muy especial. Aunque acabo de ver aquí en la calle a alguien que iba disfrazado de cohete. Era algo impresionante, era muy bien, un disfraz muy bien hecho. Bien, pues ella iba disfrazada de piragua congolesa y él va disfrazado de templario de finales de siglo, que eso también más o menos se puede representar más o menos bien. Cada uno sin saber que el otro sabe que es uno el que acude a ese baile. Ven ustedes el malentendido, ¿no? Es una historia muy divertida como tal. Y cada uno ignora que es el mismo baile al que se han citado. Se encuentran, bailan, se gustan, además, se gustan, y en un momento del baile entonces van a un salón privado para hablar ya en privado como tal, y es el momento de la verdad. Lacan dice, ese es el momento de la verdad siempre de la relación del sujeto con el otro, que es el momento en que caen las máscaras, donde cada uno deja caer la máscara de su identidad de género, más o menos. Caen las máscaras y, oh sorpresa, la obra termina de esta manera:
Él no era él, ella no era ella. Es un final absolutamente sorprendente porque uno se imagina que bueno, ahora se van a encontrar y uno va a descubrir y se van a reconocer. Pues no, caen las máscaras, ni él es él, ni ella es ella, y ahí, ¿qué se produce ahí? Lo interesante es lo que dice Alphonse Allais, ahí se enamoran realmente. Ahí es donde se enamoran realmente, más allá de toda la mascarada imaginaria de los géneros, de lo que yo soy para ti, de los celos, etcétera. Ahí se encuentran y como dice Alphonse Allais, al estilo de, y bueno, y fueron felices y comieron perdices, ¿no? Ahí se acaba la historia, pero han pasado por un lugar del más absoluto desconocimiento del otro y de uno mismo, porque no hay que perder de vista eso, que cuando cae la máscara y se da cuenta que el otro no es el que esperaba, uno mismo queda totalmente fuera de juego. Queda dividido, queda como lo que Lacan llamaría un sujeto dividido ante su goce, como tal. Queda dividido ante lo femenino, ante lo que no tiene identidad en sí mismo. De ahí me parece lo ejemplar de esta historieta de Alphonse Allais. Hay una versión moderna, que no sé si habrán leído ustedes algún día, porque no hace mucho apareció en los periódicos, y a mí me pareció... Lo podríamos llamar un drama bosnio, porque esta historieta de Alphonse Allais se llama un drama muy parisino, pero lo que apareció en una noticia del Daily Telegraph podemos llamarlo un drama bosnio, y no sé si ustedes recordarán esa historia porque fue muy conocida. Era también una pareja, un hombre y una mujer, cada uno de ellos eran infieles por internet, con otro, ¿no? El hombre era infiel con una mujer que había encontrado por internet y la mujer era infiel con un hombre que había encontrado por internet. Y se habían encontrado con un chat, cada uno con su pareja en la infidelidad. Ella se hacía llamar Sweetie, la dulce, y él se hacía llamar Prince of Joy, príncipe de la alegría, príncipe del goce, ¿no? Después de un tiempo de relación virtual, se decidieron finalmente a fijar la tan ansiada cita, porque todo eso era por internet, sin verse, y entonces llega el baile de máscaras para ellos, ¿no? Y, oh sorpresa, él era él, ella era ella. Es decir, habían sido infieles cada uno con su propia pareja. Bueno, la cosa terminó fatal, terminó en un juicio a muerte, por acusándose cada uno de la infidelidad radical con ellos mismos, Bien, es ridículo, es caricaturesco, pero nos indica justamente lo que hemos dicho antes, eso es una elección narcisista de objeto, precisamente. Es decir, hasta tal punto puede ser loco el narcisismo que uno puede enamorarse de su propia pareja y finalmente entrar en un ataque de celos tal que denuncia al otro por infidelidad, ¿no? Cuando se ha enamorado de uno mismo, ¿no? Fue un acontecimiento que pasó un poco así desapercibido, pero que para mí es un ejemplo realmente interesante de lo que es la tragedia de la lógica de los géneros en la diferencia, entendida desde la perspectiva narcisista. Entonces, voy a concluir, para sacar algunas consecuencias y ponerlas a debate con ustedes. ¿Qué podemos decir entonces de la diferencia clásica entre lo masculino y lo femenino después de este baile de máscaras y de la introducción de lo femenino como aquello que rompe toda lógica de la diferencia? En primer lugar, que hay que considerar lo femenino más allá de la diferencia orgánica y biológica que se demuestra cada vez más inadecuada para tratar la diferencia sexual. No lo he citado, pero a principios de siglo hubo una bióloga, Anne Fausto Sterling, que incluso en el campo de la biología puso en cuestión la diferencia masculino-femenino, indicando que hay al menos hay 5 asignaciones posibles de sexo desde la perspectiva genética. Es una autora interesante esta, que ha sido también muy retomada por los estudios de género. Más allá de la multiplicación de los géneros, más allá de los roles sociales, de las mascaradas, de los avatares, como los llamamos ahora en Internet, lo femenino rompe siempre esta lógica de la diferencia y del binarismo como tal. Freud supo escuchar
esta objeción de lo femenino está en el origen del psicoanálisis, aunque no pudo formularla de manera adecuada como tal. Y hay que decir que Freud fue el primero que escuchó en la sociedad victoriana, profundamente machista y patriarcal, el lugar de lo femenino, aunque él era un poco misógino. Yo recuerdo una entrevista en El País que la periodista me dijo, ¿Freud no era un misógino? Y le dije, sí, como todo bicho viviente en la sociedad victoriana del siglo XIX y del XX. El machismo sigue siendo algo que está incluido en la sociedad como tal, pero fue un misógino contrariado. Así como se habla de los zurdos contrariados, es decir, que tienen que hacer una operación contrario a su propia inercia, Freud supo ser un misógino contrariado y pudo escuchar la alteridad de lo femenino para darle lugar en el discurso y abrir ese espacio de lo no fálico en el discurso. Fue Lacan en efecto quien intentó ir más allá para abrir lo que llamamos las formas de goce, que no se pueden ordenar según la lógica fálica y del patriarcado. Ahí las formas de goce no pueden entenderse ni como complementarias, ni como simétricas, macho, hembra, hombre o mujer, ni tampoco recíprocas. El goce nunca será recíproco, eso lo podemos debatir después también. Y abrió ese espacio entre lo uno y lo cero que abre una infinitud donde hay que considerar cada elemento uno por uno. Esa es la lógica de lo femenino para Lacan, una lógica no fálica donde se abre una infinitud de puntos posibles. Sobre todo es una lógica no segregativa, porque si abrimos ese espacio del uno por uno, nunca podemos tomar un elemento fuera, segregado del conjunto como tal, como sí ocurre en una lógica fálica del tipo 1-0, como hemos visto. La lógica de lo femenino agujerea la lógica fálica, la descompleta, aunque de hecho también la hace posible. Es la lógica de lo singular, de lo desviado sin referencia a la norma, es la lógica queer como tal. Lo femenino, desde esta perspectiva y desde esta lógica psicoanalítica, es de hecho lo que hoy se nos presenta como la alteridad irreductible, como lo otro por definición, como lo otro que tendemos a segregar porque es distinto a nuestra propia imagen narcisista, como tal. Hasta ese punto es así que yo le decía también a la periodista que lo inconsciente, que es para cada uno de nosotros lo más distinto, lo que nos divide más, lo inconsciente es por definición femenino para Freud, porque es la alteridad radical que habita en cada uno de nosotros, aquello que no se puede incluir en una lógica narcisista. Creo que es solo desde este lugar de lo femenino, como aquello que no se reduce a ninguna forma de género representable en el baile de máscaras, como eso femenino mismo podrá seguir existiendo como un sujeto no segregado por el discurso contemporáneo, tal como ha sido, desgraciadamente, hasta ahora. Concluyo aquí y espero sus preguntas para saber si he dicho algo comprensible o no.